Antes que otra cosa suceda, damos a conocer a quienes nos siguen semanalmente de nuestra desaparición en los últimos 2 sábados. Pregunto, ¿qué es lo que pasó? Es una pregunta hecha en una canción muy popular. La respuesta nada tiene que ver con que nos desmayamos, tampoco nos enfermamos, para fortuna nuestra. Simple y llanamente resulta que nuestra infraestructura nos es insuficiente. Y por su edad, pues no reaccionan como necesita ese proyecto. Producto de nuestra desaparición semanal, nos llegó el chisme que entre los que no nos quieren, de nuestro quehacer, estallaron en felicidad por nuestra desaparición en la pantalla. Si es cierto o no, no importa, porque aquí estamos otra vez. Ahora entramos de lleno a Tintero Político. Buena noche la de este sábado, 15 del mes de julio. Ya en pleno verano con un calor inusual, derivado del calentamiento global. Según dicen unos, de manera inmediata ya se superó este calor. Otros pronostican un verano caliente. Lo cierto es que el ambiente político está sobrecalentado ante la carrera de los aspiracionistas para sustituir a Andrés Manuel López Obrador, misma que saca chispas, no solo por los 6, más por los seguidores de cada uno de ellos, los mismos que no se miden, y mucho más por los youtuberos de izquierda, esos que están acomodando para un sexenio donde les vaya bien, que después de vivir de loas al gobierno, como muchos comunicadores, se van con quien tiene futuro político, porque ahí está la papa, no importando el daño que provocan en las filas de la Cuarta Transformación. Lo hemos dicho muchas veces. Las heridas de esa precampaña no se curan rápido. Y eso va a tener efectos electorales contrarios al plan C propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos nuestra sesión de noticias con una aclaración de noticias atrasadas por nuestra ausencia y que se compaginan con noticias mucho más viejas. En marzo de 2018, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, entrevistada por John Ackerman, informó que la negociación del gobierno federal para aumentar los salarios mínimos no tuvo oposición de los empresarios. Es decir, aunque ella estuvo en las negociaciones, obvio, las iniciativas fue del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no hubo objeción patronal, ya que, obvio, el aprobar un aumento de salarios mínimos no solo no alteraría la inflación, como se demostró luego, también haría crecer el mercado interno, y eso les conviene a los empresarios en general. Luego, el presidente en días anteriores informó que el programa de jóvenes fue resultado de la política laboral del gobierno federal y particularmente de la Secretaría del Trabajo. Ambas cosas son ciertas. Sin embargo, la iniciativa fue del presidente y no de la Secretaría del Trabajo. Después el presidente hizo referencia a que la no solución de huelgas de trabajadores mineros desde hace 16 años, tuvo que ver con que no se llevaban bien Luisa María Alcalde, el secretario general del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia. Rastreamos hemerográficamente el sindicalismo en el año 2018 y encontramos lo siguiente, que el senador Napoleón mandó una iniciativa de ley en octubre de 2018 para recuperar lo de que el pago de salarios caídos ante despidos injustificados fuera del tiempo que durara el juicio laboral y que en el sexenio de Peña Nieto, por cierto, se redujo a 1 año. Esta iniciativa de ley fue frenada y modificada y quedó en 2 años. Lo interesante de ese resultado es que la entonces secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ganó esa batalla al oponerse a la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, argumentando que eso ponía en peligro a las empresas. Eso apareció en una nota de la jornada del 12 de octubre del 18. Pero no solo ella ganó, pues también los empresarios. Y sin duda ellos influyeron con sus pronunciamientos con exactamente el mismo argumento de Luisa María Alcalde Luján. De la Concanaco, Coparmex y Conasistra repitieron como pericos lo mismo. Es decir, es cierto, no se llevaban bien la ahora secretaria de Gobernación y el líder minero, ya que este último quería castigar el despido injustificado y argumentó que si no lo resolvía pronto la autoridad de juicio laboral no era responsabilidad del trabajador. Y obvio, desde entonces la secretaria del Trabajo hizo comparsa con el mundo empresarial y con la charrería sindical. Seguimos con notas mucho más actuales donde no hay antecedentes. La Universidad Pedagógica Nacional
avanzó en su autonomía, ya que el legislativo está por aprobar precisamente esto, aunque figúrense ustedes que sería una autonomía controlada por los gobiernos estatales. ¡Qué poca! Bueno, claro, esta decisión ya provocó protestas y esperamos que no avance el autoritarismo en la educación. Otra nota tiene que ver con los trabajadores de la Escuela de Medicina del Politécnico. Nos encontramos con que trabajadores de la Escuela de Medicina del IPN exigen las renuncias de la directora administrativa, Adriana Cecilia León Frank. La acusan de corrupción, nepotismo y malos tratos a trabajadores. La sección 11 del CENTE del IPN, particularmente de esta escuela, es una sección muy combativa, democrática, hasta las médulas. Y ya en 3 ocasiones han logrado destituirla, pero luego la regresaron. ¿Quién sabe qué pasa ahí? A la par de esta situación resulta que ya iniciaron las protestas de varias escuelas exigiendo el cumplimiento de los compromisos de los charros de la sección 60, quienes en el periodo de elecciones se comprometieron a garantizar la compactación de horas y la basificación de muchos profesores. Pregunto, ¿les creyeron a los charros? Híjole. O sea, que ese compromiso incumplido posibilitó el triunfo de los charros, pues parece que sí. Y para que se caliente más el ambiente politécnico, la autoridad está impulsando una comisión de malas prácticas docentes. No exageramos, suena a represión contra quienes opinan diferente a las autoridades. Le recordamos al director del IPN, que Yolosochi, la directora en los años 14 más o menos, fracasó en su intento de acabar con la libertad de expresión y de organización independiente. ¿Y saben por qué fracasó? Pues porque la corrimos. Seguimos con otra nota, no muy nueva, pero importante. Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Automotriz, Cintia, ganó por mayoría ante la empresa alemana Rainkeshi. Informó esto el asesor sindical de ellos, Héctor de la Cueva. Nada fácil fue esto de establecer la democracia sindical en este sindicato. En noviembre del 22, por ejemplo, fueron objeto de amenazas, intimidaciones y despidos, tanto por parte de la empresa como del sindicato de la CTM dirigido por charros. Luego resulta que se declaró legal la huelga de Peñasquito ubicada en Mazapil, Zacatecas. El sindicato minero es quien tiene la titularidad del contrato colectivo. Y por cierto, ya en la huelga misma, los trabajadores están abiertos al diálogo para resolver las demandas que consisten en violación completa del contrato colectivo de trabajo. Subrayo, violación completa de todo el contrato colectivo de trabajo. Y resulta que, pues, a la par, por cierto, cumple 89 años el sindicato. En otro nivel de las noticias, no es una, son varias, en diferentes momentos, pues resulta que la violencia está creciendo en el país de manera extraordinaria. Pues empezamos, no necesariamente es el inicio de esta situación, con el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, con armas de alto poder. Luego está el accidente de Pemex. La pregunta sería, ¿acaso fue accidente? Después, 6 muertos y 14 heridos en Tlajomulco, Jalisco, en un atentado, dicen puntualmente en el periódico, planeado muy bien, instrumentado con minas explosivas, y bueno, pues ni modo. De ese tamaño están las cosas. En Guerrero, por cierto, 5,000 pueblerinos participaron en manifestación exigiendo la libertad de 2 narcos, figúrense ustedes. Irrumpieron con vehículos blindados en el Congreso Estatal y en el Palacio de Gobierno. Finalmente siguen en la cárcel, pero bueno, ahí lo grave es de que los narcos, cuando menos en Guerrero, tienen una base social importante. Después en Toluca resulta que ejecutaron y quemaron a 9 en la central de abastos. Siguen los asesinatos de periodistas en el país. Ahora le tocó a San Miguel en Nayarit. Mataron a Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada. Este conjunto de violencia extraordinaria, no tan común, pues tiene que ver con los diferentes poderes que tiene la derecha en este país. Y sin duda están desarrollando un incremento de la violencia para poner en entredicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente esto va a crecer desde ahora y hasta las elecciones del 24. No sé, no nos atrevemos a plantear ninguna posibilidad de alternativa. En esta lógica, bueno, pues la derecha electoral ya tiene candidata, ¿no? Se disfraza de izquierda, por cierto, ¿no? Es Xochitl Gálvez. Su asesor principal en términos económicos es Gurría. Él le armaría el proyecto económico. El mismito que siendo secretario de Hacienda
instrumentó la deuda pública de FOBAPROA y la seguimos pagando por ustedes. En otras tierras siguen dándose luchas que reivindican derechos sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos se fueron a la huelga en Hollywood. En Italia los trabajadores tranviarios están en huelga. En Inglaterra, ante paros de trabajadores, ofreció el gobierno aumento de salario mínimo. Y está por verse qué deciden los sindicalizados. En Francia están preparando otro paro general. En fin, con todo y que la derecha electoral está ganando espacios en el mundo, las luchas de los de abajo están creciendo y ello abre caminos, no necesariamente electorales, en los que la organización social puede lograr triunfos. Saber qué más pasa. Ya que la sección de noticias se alargó más que de costumbre, hasta aquí llegamos el día de hoy y anunciamos que en 15 días abordaremos el tema de las campañas de unos y otros, de Morena y la oposición, sus posibilidades, sus debilidades y bueno, pues un poco a partir de estos datos, tratando de ver qué más sucederá con respecto a esas campañas. Bueno, pues como parte de la revista que estamos impulsando, nuestro colaborador es Agustín Lina, compañero pues, de viejos andares políticos, y a propósito pues de su presencia, buenas noches primero, Agustín, y luego, ¿qué película nos vas a recomendar? Platícanos. Buenas noches, Rubén, a ti y a todo el auditorio. La película que vamos a comentar es La sombra del caudillo. Y es porque, como hoy estamos hablando sobre las multicitadas corcholatas que se está utilizando para nombrar a los posibles candidatos presidenciales de la 4T, por cierto, el término ya debería estar en desuso, pues esos artefactos con los que se sellaban bebidas gaseosas en envases de vidrio, como las cervezas y refrescos, ya no se utilizan. Ahora se utiliza plástico y lata, por lo que deberían llamarse plastilatas, pero bueno, aún es reconocido lingüísticamente el término. Así que hablaremos sobre la película que retrata el dedazo en la época posrevolucionaria. La sombra del caudillo tuvo como director a Julio Bracho. El argumento fue de Julio Bracho y Martín Luis Guzmán. El productor iba a ser Ismael Rodríguez, pero realmente fue la sección de técnicos y manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, con la ayuda financiera del Banco Nacional Cinematográfico, para con las ganancias de la película construir una clínica médica. Por lo tanto, la designación por parte del sindicato cayó en Rogelio González Chávez como productor y representante. El coordinador fue José Rodríguez Granada, el jefe de producción Ricardo Beltri y la fotografía por Agustín Jiménez. En el reparto tenemos a Víctor Junco como el general Ignacio Aguirre, a Tomás Perrín como el diputado Ascana González, a Carlos López Moctezuma como el diputado Emilio Oliver Fernández, a Miguel Ángel Ferriz como el caudillo, a Ignacio López Tarso como el general Hilario Jiménez, a Bárbara Gil como Rosario, una de tantas amantes de Aguirre, Jorge Arriaga como el coronel Saldívar, Víctor Manuel Mendoza como el general Elizondo, José Elías Moreno como Catarino Ibáñez, gobernador del Estado de México, Kitty de Hoyos como La Mora, una prostituta, Antonio Aguilar como el mayor Jáuregui, Roberto Cañedo como el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Junco como el general Domínguez, gobernador de Jalisco, Prudencia Grifel como dueña de un burdel, Tito Novaro como diputado, Agustín Insunza como Remigio Tarabaná, Manuel Arvide como el general Protasio Leiva, Carlos León como Rosas, asistente de Aguirre, Noé Murayama como el mayor Segura, Arturo Soto Rangel como el director de una cooperativa y Narciso Busquet como un diputado agrario. Como ven, el reparto era bastante impresionante. La sombra del caudillo, película mexicana dirigida por Julio Bracho, basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán, filmada en 1960, con locaciones en el castillo de Chapultepec, la vieja Cámara de Diputados de la calle de Donceles y en lugares de la Ciudad de México y la ciudad de Toluca.
exhibida y premiada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la antigua Checoslovaquia, y su estreno comercial en México fue censurado durante 30 años. La película narra en forma crítica la historia de cómo se instauró en México la sucesión presidencial, el tapado, el dedazo o parte de la caballada durante el periodo postrevolucionario y hasta el año 2000, fecha en que fue engañada la ciudadanía votante por una mentirosa y marihuana promesa de cambio en nuestro país. La novela de Martín Luis Guzmán fue escrita en 1929. Es una fuerte crítica al caudillismo protagonizado por Álvaro Obregón y posteriormente por Plutarco Elías Calles. El libro se publicó en Madrid y fue censurado en México durante algún tiempo. Bracho compró los derechos de autor y realizó la adaptación del guión. En el estreno en México en el Cine Versalles, tanto Guzmán como Bracho aparecían en el inicio de la película en una como sección explicativa de la trama. Decían que los gobernantes emergidos de una facción de la Revolución Mexicana habían llegado a una madurez suficiente para no seguir procediendo brutalmente, además de un texto que reiteraba que ese proceder de los militares ya había desaparecido del país, que pertenecía al México Bronco, que finalizó con la institucionalización del gobierno. Cuando por fin se exhibió comercialmente en México en 1990, solamente se incluía la explicación de Bracho y la esquela reiterativa de que ese proceder había desaparecido en el país. Actualmente ya no existen esas escenas. La película comienza hacia finales del año de 1924, cuando está por terminar el periodo presidencial del caudillo, identificado como Álvaro Obregón, quien favorece la candidatura de su ministro de Gobernación, el general Hilario Jiménez, identificado como Plutarco Elías Calles. El ministro de Guerra, general Ignacio Aguirre, una mezcla de Adolfo de la Huerta y de Francisco R. Serrano, era aspirante a la presidencia. A pesar de que sus seguidores lo apoyaban para lanzar su candidatura, decide alinearse a los vecinos del caudillo y no participar. Sin embargo, dos eventos hacen cambiar a Aguirre de opinión. Quien ya tenía diferencias con el caudillo, pues este le mencionó que eran las fuerzas vivas, los campesinos y obreros, los que definían al aspirante a la candidatura, lo cual era completamente falso. El primer evento fue el secuestro del diputado Ascana González, una especie de clon del escritor Martín Luis Guzmán, quien era su amigo, y el otro evento fue una fuerte discusión con el general Jiménez, que le pide que para creerle que está de acuerdo con los designios del caudillo, traicione y le entregue a sus seguidores. Una vez que ha lanzado su candidatura, se entera de que será detenido bajo el pretexto de evitar una revuelta civil, escapa hacia Toluca y pide ayuda al general Elizondo, a quien considera su partidario. Pero Aguirre es traicionado por Elizondo y asesinado en la carretera de México-Toluca. Este asesinato corresponde en la vida real a la tragedia de Huitzilac, en donde murió Francisco R. Serrano. Esta alusión fue el acontecimiento histórico que motivó el impedimento del estreno durante 30 años. He aquí pues una reseña de cómo se instauró el dedazo en México y de cómo fue generando esa supuesta invalidez de la barbarie, todavía dentro de la institucionalización, ya con el PRI como un aparato institucional de gobierno. De verdad, véanla, es una película muy buena, está catalogada como la 32ª mejor película del cine mexicano, y como les dije, el reparto es extremadamente muy bueno, y a pesar de que pretendían obtener recursos para hacer el hospital, bueno, pues con el enlatamiento de la película durante 30 años, pues obviamente que fue cancelada la posibilidad de la creación de tal hospital. Es muy recomendable. Hasta aquí mi aportación, Rubén.
Gracias. Pues gracias a ti y bueno, para variar con tu intervención, claro que se ratifica y justifica el carácter de revista que tenemos en el programa y eso tiene que ver con que en la filmografía de este país encontramos pues películas interesantes que hay que revisar, hasta para los que no conocen la historia detallada de estos momentos. En fin, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días, Agustín. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Cierro mi intervención recuperando lo que en septiembre del año anterior dijo Armando Bartra, entre comillas. Morena no ha hecho nada en 4 años. Nunca es tarde para hacer lo que sea necesario. Y a la vez, con esta formulación de Armando, iniciaremos nuestra sesión el 29 de julio. Gracias por su atención. No sobra aclarar lo que Azu ha dicho en muchas ocasiones. No somos miembros de Morena ni de ningún partido. Y cuando hablamos en mi intervención como nosotros, puede pensarse que somos de Morena. No, estamos del lado de la Cuarta Transformación, subrayamos, pero no somos incondicionales y nuestras críticas pretenden discutir con activistas impulsando propuestas alternativas a lo criticado. Algo de eso hemos logrado con nuestros programas. Gracias. Como cada 2 sábados estamos en Tintero Político y no se olviden que el próximo sábado estaremos con Azu en Política y Trabajo. Tampoco olviden que alcen su manita. Nos vemos.